buenas noches y bienvenidos a otro programa de Entre Amigas. Aquí estoy yo con mi tacita infaltable, espero que tú también, porque hoy vamos a continuar hablando acerca de un tema muy importante. ¿Leíste tu horóscopo hoy? No, de verdad te pregunto, ¿leíste tu horóscopo en este día? La gente lo hace para saber qué va a pasar, si pueden invertir dinero o no, si debo casarme con este muchacho o separarme de este viejo insoportable. La gente lo lee para, de alguna manera, tomar decisiones no tan importantes y otras muy importantes. Lo hacen los grandes políticos, los gobiernos, lo hacen los deportistas y los actores de cine. No digo todos, pero muchos lo hacen, ¿verdad? Lo hacen porque, como todo ser humano, está buscando sentido a la vida y razón de seguir adelante. Y por esa razón es que el horóscopo sigue siendo hoy día tan popular como lo era hace miles de años de atrás, cuando la idea se les ocurrió a los babilónicos, como bien les estaba contando. Y leíamos el versículo que yo considero es el más, pero más importante acerca de este tema justamente. Pero antes de volver a leerlo y de charlar con ustedes acerca del horóscopo, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Puedo hacerlo? ¿Me abstengo de hacerlo? Antes de eso, vamos a ver un segmento muy, pero muy útil y enseguida regreso con ustedes, así que no se te ocurra irte, ¿eh? Ahora vuelvo. Hola, hola mi gente bella, espero que esté muy bien, feliz martes. Yo estoy tan feliz porque por fin, después de tantos años que me ganaban, yo decía, Dios mío, pero no puede ser que el cubo me gane todo el tiempo. Hasta que, mire, conseguí este truquito, véanlo. Tu fin, quédate en casa con Lupín, quédate con nosotros, quédate hasta el fin, quédate en casa con Lupín. Muchos artistas cocinan a la brasa, pica comida, pero... Hasta la próxima semana, mi gente, pásenla bien y seguimos con más tips. Bye. Estoy de regreso, lista para conversar con ustedes y tocar el punto que yo considero más importante acerca de este tema. Hablábamos acerca de cómo claramente la palabra del Señor prohíbe toda práctica ocultista. Y quiero aclararles que las prácticas ocultistas no son necesariamente el ir a un culto satánico o una reunión espiritista. La práctica del ocultismo no es solamente ir a un brujero para que le haga el mal a una persona. Toda práctica ocultista encierra un aspecto tan, pero tan vasto, tan amplio, que por esa razón muchas personas se equivocan y consideran que algunas de esas cosas no son tan malas, son diversiones después de todo. ¿Qué puede tener de malo? Hoy vamos a ver juntas que realmente Dios es muy serio cuando se trata de todo lo que sea práctica ocultista. Vuelvo a leer el versículo de Deuteronomio, importantísimo. El versículo que más claramente habla acerca de las prácticas, y no es el único, por supuesto. Deuteronomio 18:9, cuando entres en la tierra que el Señor te da, no imites las costumbres abominables de estas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o su hija en el fuego. Vamos, Mirta, qué exageración. Yo no voy a sacrificar a mis hijos en el fuego como hacían siglos atrás. Es cierto, pero hay otras cosas que sí podemos llegar a practicar sin darnos cuenta. No vas a practicar adivinación, ni brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista, consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas, de estas prácticas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a estas naciones. Por eso es que el Señor no quería que esas naciones paganas tuvieran nada que ver con su pueblo. Ahí venía Dios a darle a sus hijos la tierra prometida, pero les dijo, cuidadito, se van a encontrar muchas cosas raras por ahí, pero no los imiten, no hagan lo que ellos hacen, porque esto es abominable. Entonces, ¿qué dice Moisés acerca de todas estas cosas? Y me dices, ahí no veo la palabra horóscopo, Mirta, todavía no existía el término, pero habla acerca de practicar adivinación. Y adivinación es el horóscopo, ¿no es cierto? Una de las tantas adivinaciones. Ahora, ¿qué dice Moisés acerca de estas actividades que leemos? ¿Qué está diciendo Moisés en Deuteronomio? El Señor, a través de la boca de Moisés, primero, en el versículo 9, los llama abominaciones. Eso significa que Dios los considera detestable, abominable, repugnante. Es una palabra fuerte,
Por supuesto que hacemos bien en preguntarnos si alguna actividad aparentemente inocente en la que de pronto estamos involucrados sin saberlo puede llegar a ser una abominación a los ojos de Dios. En segundo lugar, Moisés dice en el versículo 12 que las personas que hacen tales cosas son una abominación al Señor, no solo la actividad, sino también las personas. Pero tenemos que aclarar, por supuesto, debemos aclarar que el amor de Dios alcanza a todos y el perdón divino también. Así que por favor no te condenes de ninguna manera. Solamente presta mucha atención a lo que Dios quiere decirte en este día. El Señor quiere decirte que tengas cuidado, que te instruyas, que hagas preguntas, que estudies la palabra del Señor. Lo maravilloso del amor divino es que se extiende a todos. El Señor verdaderamente trae perdón a nuestras vidas. Entonces el punto es claro aquí que veamos a los amuletos, por ejemplo, al horóscopo, a la tabla de Ouija, a la adivinación, a la magia, a la percepción extrasensorial con el mismo odio. Eso es lo que Dios quiere, que lo veas con odio. Si lo practicabas hasta ahora, deja de practicarlo. Si no lo hacías, bendito Dios, qué bueno que no lo hacías, veámoslos con el odio, no a las personas, sino a la práctica, con el mismo odio con que lo mira el Señor. En segundo lugar, el versículo 12, el Señor lo que hace es que Él despoja y destruye a los que practican esas cosas. Era fuerte. Es decir, esas personas eventualmente caen bajo el juicio divino, así como lo hicieron las naciones que fueron expulsadas de Israel por esas prácticas. Y según el versículo 9, el Señor es muy claro: no aprenderás a seguir estas prácticas abominables. Eso es fuerte. No solo no lo hagas, sino tampoco ni siquiera aprendas a hacerlo, ni te intereses por ese asunto. No te prepares para hacerlo, porque nunca vas a poder hacerlo. No quiero que lo hagas. No te prepares de ninguna manera para ser parte de ello. Y si estás en una reunión en la que de pronto comenzó algo extraño, párate y vete. Sí, párate y vete, es que me da vergüenza, Mirta, como me invitaron a una reunión, lo que menos sabía es que iban a sacar una tabla Ouija. Por favor, sal corriendo como hizo José ante la esposa de Potifar. Según el versículo 10 que leímos, a nadie que practique esas actividades se le puede permanecer o permitir permanecer dentro del pueblo de Dios. Tanto en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, aún como en la iglesia del Nuevo Testamento. De verdad el Señor habla acerca de esta situación y habla de excluir de la comunión de la iglesia a las personas que a propósito, o sea, deliberadamente, continuaban estas prácticas. Así que esto no es algo del Antiguo Testamento, de Deuteronomio nada más, sino que estas prácticas continuaron siendo abominables también en el Nuevo Testamento. Moisés quiere de alguna forma grabar en nuestra mente lo serio que es el ocultismo, lo grave que es la práctica oculta. Lo hace cuando nos dice que los que practican tales cosas no se pueden encontrar entre el pueblo de Dios. Entonces, claro, ¿no? Deuteronomio 18 es contrario totalmente a la práctica de toda cosa oculta. Y por eso es que tenemos que prestar atención. De alguna manera, ¿saben? Yo creo que es tiempo para correr la voz, es tiempo para hablar con otros, porque no todos están al tanto y están claros con respecto a esto. Deuteronomio, ¿saben lo que significa? Significa la segunda ley. Entonces, el Señor quería asegurarse que en la primera ley también apareciera algo así. No solamente en la segunda ley escrita en Deuteronomio, sino en la primera. En el libro de Levítico hay un mandamiento, por ejemplo, como este. Fíjense, Levítico 19:26. No te vuelvas a los mediums ni a los magos. No los busques para contaminarte con ellos. Yo soy el Señor tu Dios. ¡Qué tremendo! Si una persona, dice Levítico, se vuelve a los mediums y magos, prostituyéndose en pos de ellos, pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre mi pueblo. ¡Wow! Estamos en el tiempo de la gracia, Mirta. Seamos benevolentes y amorosos, definitivo, pero la palabra de Dios no cambia. Si sabes la verdad, debes dejar de tener cualquier relación y de practicar cualquier forma de ocultismo. No practicarás augurios ni adivinaciones, dice Levítico. No te vuelvas a los mediums, ni al que te lee las cartas, por más que tenga cara de santo, por más que tenga cara de buenito. De verdad, realmente la palabra del Señor es rica y maravillosa y muy clara con respecto a las cosas que no agradan
al Señor. Y eso es lo que tú y yo queremos, ¿verdad? Agradar al Señor. Fíjense, más adelante en la historia de Israel, interesante, entre los pecados que provocaron el juicio de Dios, justamente se encontraba la actividad del oculto. En Segunda Reyes dice que Judá e Israel dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y quemaban a sus hijos, sí, esas ofrendas que hacían las viejas religiones paganas, quemaban a sus hijos en sacrificio delante de un altar. Aún los hijos de Dios lo hacían. Y daban a sus hijos como ofrenda y usaban adivinación y hechicería. Y sin duda esas cosas terribles llegaron al peor momento, ¿no? Cuando estuvo como rey alguien llamado Manasés. Fue el rey de Israel. Está allí en Segunda Reyes 21 y dice: qué terrible lo que hizo este rey. Quemó a su hijo como ofrenda y practicó la adivinación y el augurio y trató con adivinos y adivinas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocando a Dios a ira. Isaías, por ejemplo, dice que el Señor rechazó a su pueblo y lo hizo por una sola razón. ¿Por qué has desechado a tu pueblo, la casa de Jacob? Porque están llenos de adivinos, así dice, como los filisteos, ustedes están llenos de adivinos. Y si nosotras vamos al Nuevo Testamento, no encontramos nada que cambie la situación. Dios no cambió de pensamiento. Dios no dice, quemar al hijo en el altar es malo, pero leer el horóscopo es bueno. No. Ay, Mirta, pero ¿cómo vamos a comparar el matar a un niño con leer un horóscopo? Les contaba en el programa anterior que yo leía con 14, 15 años, hasta que el Señor me paró el horóscopo, pero iba a la iglesia. Y estaba enamorada de la iglesia, además de estar enamorada de Roberto. Pero lo leía porque creía que era algo inocente y que no tenía nada de malo, hasta que por fin escuché la verdad. Lo mismo te está pasando a ti hoy, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento la cosa sigue igual. Por el contrario, el Nuevo Testamento confirma el rechazo de Dios. ¿Saben lo que dice Hechos 19, 18? Dice así: muchos de los que ahora eran creyentes, está contando Lucas, el escritor de Hechos, muchos de los que ahora eran creyentes venían confesando, divulgando sus prácticas, y algunos de los que practicaban artes mágicas juntaron sus libros, escuchen esto, y los quemaron a la vista de todos. Así la palabra del Señor creció y prevaleció poderosamente. Qué bueno que algunas de ustedes tiren a la basura la cadenita de libra, esos libros que de pronto tienes guardados por allí con el horóscopo anual o mensual. Borres algún app que puedas tener allí en tu teléfono que te dice tu horóscopo diario. Hazlo. No dudes en hacerlo. De repente hoy es el primer día que estás viendo este programa y hay algo en tu corazón que te dice: yo quiero acercarme a Dios, yo necesito un cambio en mi vida. Tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Y para venir a Jesucristo, hazlo con todo el corazón. Deja de lado todo aquello que no te dará esperanza, más bien dará oscuridad a tu vida, ¿no es cierto? Qué tremendo Hechos, ¿no es cierto? Pablo claramente en Éfeso dice lo mismo. Pablo era tremendo. Muchos de los que ahora eran creyentes venían confesando, venían divulgando, venían quemando las cosas. Todo lo que no servía lo traían, hacían una fogata grandísima, deshaciéndose de todo aquello que no le agradaba al Señor. Sí, y por esa razón es que crecía la palabra de Dios y había avivamiento. Entonces, cuando la palabra de Cristo captura la mente, el corazón de una persona, todo el compromiso y toda práctica de artes mágicas va a desaparecer. Tienes que escoger o Jesús o lo oculto. No puedes tener ambos. O crees en Jesús y en lo que Él tiene para tu futuro, o crees en lo que el ocultismo, el horóscopo, el agorero, el medium, el espiritista puede pronosticarte para el futuro. De verdad que tienes una elección para hacer. Nadie puede hacerla por ti, de verdad. Fíjense, en Gálatas 5:20, justamente Gálatas también habla acerca de la hechicería y la enumera como una de las obras de la carne. Dejen de lado, dice él, dejen de lado toda obra de la carne, toda hechicería y brujería. Apocalipsis 21 también habla preciosamente y habla de la práctica de la brujería junto con el asesinato, junto con la fornicación, junto con la idolatría. Todo esto está en un mismo paquete. ¿Saben por qué está en un mismo paquete? Porque vienen del mismo supermercado. Sí, vienen de la misma persona.
el autor de todo esto, aquel que quiere de alguna manera involucrarnos en este tipo de cosas, se llama Satanás, no tiene otro nombre. Entonces yo creo que la Escritura es muy clara. La enseñanza de la palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento, es muy clara. El pueblo de Dios no puede involucrarse en ninguna práctica del oculto, ningún tipo de cosa. Por el contrario, debemos dejar de lado todo contacto con esas fuerzas supranaturales que nada tienen que ver con Jesucristo, con la Biblia. Ahora, la pregunta importante que yo quiero hablar con ustedes hoy, la segunda que les decía, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la práctica del horóscopo, del ocultismo, de la adivinación. Pero les decía que también íbamos a tratar de responder por qué la Biblia lo condena. ¿Y por qué es tan malo leer 4 frasecitas? Después de todo, yo no tengo la culpa, que yo soy de Libra, yo nací en Libra, desde que era chiquita mi mamá me dijo, vos sos de Libra, hija, y a mí me gustaba porque era una balancita. ¿Por qué la Biblia lo condena? ¿Será que el Señor es un aguafiestas? Todo lo que es lindo y divertido el Señor nos dice que no. ¿Será que es cierto que Él es un Dios malo con una barba larga, sentado en un trono, con un palo en la mano, listo para darnos por la cabeza todo el tiempo? ¿Sabes que no? Que Él no lo es. Él es un Dios amoroso y maravilloso. Y cada vez que dice, cuidado, esto no, es para nuestro bien. Entonces, ¿por qué condena la Biblia la práctica de las cosas ocultas? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué se opone el Señor tanto a nuestra participación en estas cosas? Bueno, déjame explicarte algo. ¿Por qué y cuál creo que es la razón básica? Y luego te voy a ilustrar con algún versículo para que lo veas. Dios se opone a que nosotros nos involucremos en lo oculto, porque lo oculto, escúchame muy bien, si no te acuerdas de ninguna otra cosa, recuerda esto: toda práctica oculta, chiquita o grande, menosprecia a Dios y exalta al hombre. Por eso Dios se opone a toda práctica ocultista. O, para decirlo de una manera más fácil, lo oculto es simplemente una continuación del antiguo engaño satánico en Génesis. Génesis 3, allá en el jardín del Edén, ¿qué le dijo Satanás a la mujer? Ve más allá de lo que Dios ha ordenado. Dios te dijo que no comas, pero tú come porque así vas a ser como Dios. Eso es lo que Satanás le dijo a ella. Él no tiene ninguna idea nueva. Él no es original. Él es un imitador. Él sigue con su mismo plan de acción. Quiere hacernos ver que realmente no tenemos por qué obedecer al Señor y que a nosotros nos conviene ser como Dios. Saber el futuro es ser como Dios. Todas las personas que deciden desobedecer al Señor, entonces están queriendo ser como Dios. Todas las formas del oculto, la verdad, nos presentan la misma tentación. Es realmente similar la tentación. Vamos a actuar como hijos humildes de nuestro Padre Celestial y nos vamos a someter a la sabiduría de Dios y vamos a limitar nuestro conocimiento y nuestro poder dependiendo solamente del Señor. ¿Vamos a hacer eso? Es nuestra decisión. ¿O nosotros queremos ser como Adán y Eva y queremos ser sabios comiendo del fruto prohibido? ¿Menospreciaremos a Dios? ¿Lo vamos a menospreciar? Él es Dios. Él es el que es todo sapiente, todopoderoso. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él quiere que nuestra fe en Él sea tan grande, si me permiten, sea tan ciega, nuestra fe en Él sea tan absoluta, que de ninguna manera tengamos necesidad de conocer acerca del futuro, porque nuestras vidas en Él están bien. Entonces, leyendo nuestro horóscopo, estaremos menospreciando a Dios y estaremos exaltándonos a nosotros mismos, creyendo que nosotros también podemos ser como Él. ¿Nos vamos a humillar y exaltar a nuestro Señor? Claro que sí, lo vamos a hacer. Vamos a estar contentos con lo que Dios quiera revelarnos acerca del futuro. No siempre Él quiere revelarnos lo que va a pasar. No siempre lo va a hacer. Por favor, no te confundas. No busques una palabra profética acerca de todo lo que va a suceder. Sería tan fácil vivir así. Y es cierto que muchas veces el Señor usa la palabra profética bíblicamente del Espíritu Santo para guiar a su pueblo, para corregir, para hablarnos acerca de lo que puede llegar a suceder. Pero Él decide que no siempre lo quiere hacer, porque desea que estemos totalmente confiados en lo que Él quiere revelarnos. Fíjate, Isaías justamente nos muestra esto, ¿no?
Él nos muestra que las personas que confían en Dios no necesitan buscar sabiduría en el ocultismo. ¡Qué lindo! Isaías 8:19 es tremendo. Él dice, cuando os digan, consultad a los mediums y a los magos que cantan y murmuran, dice él, cuando le digan que vayan a consultar, ¿no debería un pueblo consultar a su Dios? Entonces es impensable, de verdad es impensable que alguien que tiene un Dios vaya a consultar a un medium. No sé tú, pero yo tengo un Dios. Y mi Dios no es cualquier Dios, mi Dios es todopoderoso. Por lo tanto, yo no necesito ir a consultar con nadie. De verdad que no. La Escritura es maravillosa. Alguien puede decir, Dios no me ha dicho lo suficiente, Mirta, yo necesito claridad. ¿Cómo voy a dar este paso tan importante si el Señor no me habla? Él ha estado preguntando, pero Él está silente. Él está silente. Dios puede hablarte a través del consejo sabio, Dios puede hablarte a través de la palabra profética, Dios puede hablarte a través de la profecía por excelencia, la palabra del Señor, la Biblia. Pero no siempre el Señor es claro con respecto a lo que pasará. No sé por qué estoy diciendo esto. A veces Dios guarda silencio. Y hay gente que dice, bueno, el Señor guarda silencio cuando necesito conocimiento. Y resulta que me contaron de esta mujer, Mirta, le doy 20 pesos, usted no sabe todo lo que me va a contar. ¿Qué puede tener de malo? Nadie se va a enterar. Eso es lo que le pasó al rey Saúl, ¿no? 1 Samuel 28. El Señor se mantuvo callado con Saúl y no le respondió acerca de lo que venía. Tenía que enfrentarse a los filisteos y el Señor escogió quedarse callado y no darle respuesta. ¿Y qué hizo Saúl, el rey cabezón? En lugar de humillarse por su desobediencia anterior, porque ya había desobedecido a Dios y se había adelantado lo que Dios quería, en lugar de humillarse y esperar pacientemente, ahí está el problema, chicas, que nosotras no esperamos pacientemente. Quiero saber ya, alguien me diga, por favor, si se llama Walter Mercado o como se llame, yo necesito que me digan lo que va a pasar, porque si no, no me muevo de aquí. A veces requiere que esperemos pacientemente al Señor. Y Saúl, ¿qué hizo? Acudió a una bruja, la bruja de Endor, y le pidió que haga lo que él sabía muy bien que era ilegal, llamar de entre los muertos al espíritu de Samuel para que le dijera lo que tenía que hacer. Fíjense qué curioso, ¿no? Respetaba a Samuel como hombre de Dios. Samuel, tremendo hombre de Dios. Y ya claro, Samuel había muerto. Saúl no lo tenía a su lado para ir a preguntarle qué dice el Señor. Se puso nervioso, impaciente. No aguantó esperar, dijo, tengo que hacer algo, me voy a una bruja. Y que la bruja me llame al espíritu de Samuel para que por fin él me diga lo que tenga. Entonces, para que el espíritu de un santo de Dios le dijera a través de una tremenda desobediencia. Fíjense lo que pasó. Cuando muere Saúl, justamente en Primera Crónica se relata su muerte y se menciona ese pecado. Así se dice, ¿no? Así murió, fíjense lo que dice, así murió por su infidelidad. Él fue infiel al Señor porque no guardó el mandato del Señor y también consultó a un medium buscando guía y no buscó la guía del Señor. Por tanto, el Señor lo desechó, entregó el reino a David, hijo de Isaí. Qué triste final, ¿no es cierto? Por su impaciencia. Qué triste final por su desobediencia. Que no sea así con ninguno de nosotros. El Señor lo desechó y prefirió escoger a un hombre cuyo corazón es de acuerdo al corazón de Dios. Consultar mediums, hojas de té, la galletita de la fortuna, el horóscopo, la bola de cristal, los quiromancia, cualquier otro tipo de oráculo, cualquier cosa, va más allá de la palabra de Dios y está mal porque menosprecia a Dios y hace que lo veamos como incapaz de revelarnos el futuro o los misterios que Él tiene para nosotros. Dice que Dios no puede o no quiere decirme todo lo que es bueno que yo sepa. Por lo tanto, cuando yo escojo desobedecer a Dios, menospreciar al Señor, estoy diciendo de alguna manera que el Señor no tiene poder ni bondad para ayudarme. El Señor no tiene poder para mantener mi futuro en sus manos. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí, no lo dudes. De pronto las cosas no se ven claras ahora. Pero no tengas dudas, si un día diste tu corazón a Jesucristo, el Señor tiene cuidado de ti y de tu futuro. Y los planes de Dios para tu vida son buenos. Entonces no digas como dijo Saúl, voy a tomar el asunto en mis propias manos. Por eso es que las personas que realmente aman a Dios y confían en su bondad, dependen de su poder,
y de su soberanía evitan todas las prácticas del ocultismo, todas. Todo el terreno del oculto, escúchame bien esto, es como el semillero del orgullo de Satanás. Sí, cuando tú practicas alguna de estas cosas, pequeña o grande, es como que estás entrando en el terreno de Satanás, de nuestro enemigo. Él quiere que te metas allí, porque entonces si entras en su terreno vas a poder, de alguna manera, ser afectado. Y la semillita que plantó en el corazón de Eva, cuando le dijo, hacelo, vas a ser como Dios. Claro, Él no va a venir a ti a decirte, lee el horóscopo, vas a ser como Dios, pero simplemente espera que tú entres por impaciencia o por curiosidad en estos terrenos. Y cuando lo haces, estás abriendo la puerta y dejando entrada a que la semilla del orgullo de Satanás se ha plantado en tu corazón. ¿Por qué digo eso? Porque el pecado original de Satanás fue su orgullo al querer ser como Dios. O sea, al practicar estas cosas te vas a exponer a que la semilla del orgullo que lo destruyó a él, también te destruye a ti. Cada actividad oculta, aún la supuestamente inofensiva, sí, aún la lectura del horóscopo, hace que el hombre se despoje del hecho de que es finito. ¿Sí me entiendes? ¿Qué quiere decir que somos finitos? No que somos delgaditos. Sería bueno para mí, pero se está refiriendo a que hay un solo infinito y ese es Dios. Cuando el hombre va buscando el ser infinito como Dios, no acepta el hecho de que es finito. No todo lo sabemos, no todo lo podremos saber, pero qué maravilloso que tú y yo tenemos nuestras vidas agarradas a las manos de aquel que todo lo sabe, que todo lo puede. Por lo tanto, confiaré en su sabiduría y su amor. Él quiere de verdad, tener cuidado de ti, tener cuidado de mí. Entonces, bien le dijo Satanás a Eva, come de este fruto y vas a ser como Dios. Simón el Mago en el Nuevo Testamento justamente tipifica hacia dónde nos lleva el ocultismo. Y se habla de Simón el Mago, se habla de él allí en Hechos 8, ¿no? Ya desde antes, ya desde antes, había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, ¡wow! Este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Se jactaba, la gente se asombraba, tenía a la gente en la palma de su mano, ¿no? Todos lo admiraban mucho. ¿Por qué? Porque practicaba la adivinación. Y realmente un ejemplo claro aún en el Antiguo Testamento. Los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con su arte magia, con su conocimiento, como de pronto alguien te tiene deslumbrado a ti con sus mentiras. No importa cuán inocente parezca la práctica del oculto al principio, todas tienen la misma raíz, no te olvides de esto, la rebelión que ha estado en marcha desde el jardín del Edén. El objetivo de Satanás es evitar a toda costa tu sumisión y la mía, la sumisión de la raza humana a las disposiciones y limitaciones de Dios. Porque Dios es soberano y Él pone limitaciones y nosotros debemos simplemente decir amén. Debemos decir, sí Señor, confío en ti. ¿Estás dispuesta? Entonces la persona que practica el ocultismo es una persona en rebeldía. Es como, si me permiten para terminar, es como una prostitución espiritual. ¡Ay, Mirta, qué horror! Sí, otra forma de revelar el mal, de involucrarse en lo oculto, es decir, que el hombre en lo oculto, el hombre que practica el ocultismo, es un hombre en prostitución. ¿Por qué lo digo? Levítico 26. Como dice, también me pondré en contra de quien acuda a la necromancia y a los espiritistas y por seguirlos se prostituya. ¿Viste lo que dice? Me voy a poner en contra de ti si los sigues a ellos, si practicas el espiritismo, si lees el horóscopo, si me permites, y por causa de seguirlos vas a prostituirte. Y lo voy a eliminar de mi pueblo, dice el Señor, prostituyéndose tras de ellos. Así dice Dios. Cuando tú y yo practicamos cualquiera de estas cosas, es como si estuviéramos realmente practicando prostitución espiritual. De verdad, prostitución espiritual. Jesucristo verdaderamente ama a su iglesia. El Señor ama a su iglesia con todo el corazón. Él es el esposo de la iglesia. Entonces,
Fíjate, el Señor es el esposo, nosotros somos la esposa. Consultar a los mediums es como cometer adulterio contra Dios. ¿Por qué? Porque estamos yendo a otro Dios, a otra sabiduría, a buscar lo que necesitamos. Jesucristo, como esposo de la iglesia, quiere que seamos fieles a Él. Fieles, totalmente fieles a lo que Él quiera contarnos y lo que Él no quiera contarnos, lo que Él decida revelarnos y lo que Él prefiera mantener en lo oculto. Todo lo que necesitamos saber y todo el poder que es bueno para nosotros viene a través de Él y de su palabra. Entonces, cuando vamos tras otros oráculos, cosas secretas, poderes psíquicos, decimos en efecto que nuestro marido no es satisfactorio y que debemos buscar amantes en otras partes. Cuando un cristiano mira su horóscopo, está tratando a Jesús de la misma manera, la misma manera que un esposo trata a su esposa cuando mira la revista Playboy, por ejemplo. Sí, mira la revista Playboy, quiere decir que su esposa no lo satisface. A nosotros nos satisface nuestro querido esposo. Lo amamos y lo estamos esperando con todo el corazón. Por lo tanto, involucrarse en lo oculto está mal, porque es adulterio espiritual. Es rebelión contra la sabiduría y soberanía de Dios y menosprecia a nuestro Padre. Exalta el orgullo humano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué alternativa cristiana tenemos? ¿Qué cosa positiva podemos empezar a practicar en lugar de ir al ocultismo? La respuesta es muy clara. Está en todo el Nuevo Testamento. La victoria que vence al mundo. ¿Sabes cuál es? Nuestra fe. Contra todos los atractivos que tiene el oculto, y sí tiene atractivos, ¿eh? No me digas que nunca tuviste curiosa, porque yo estuve curiosa. Uy, ¿qué dirá ahora de mí? Uy, ¿qué será? Sentarme en ese banco para que esa mujer me lea las cartas. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó. Eso se llama tentación. Entonces, realmente, la respuesta está en la victoria que Él vence al mundo, nuestra fe. Contra todos los atractivos del oculto está Jesucristo. Él, y solamente Él, es la personificación de la revelación de Dios. Todo lo que necesitamos saber está en Jesucristo. Cuanto más cerca estemos de Él, más sabremos de Dios. La fe, justamente, nos lleva a Jesucristo. La fe se abre al poder de Dios. La fe, nuestra fe, se une a Jesús, ama a Jesús, adora a Jesús. La fe confía en Jesús. La fe realmente exalta a nuestro Dios como todopoderoso, suficiente, aquel que tiene nuestras vidas en sus manos. Por lo tanto, ¿qué les parece? Oramos a Dios y le pedimos a nuestro Padre su dirección, su bendición. Le pedimos a nuestro Padre que si hace mucho tiempo ya dejaste todo aquello de lado, Él te use con este conocimiento para traer libertad a muchos, que de pronto todavía están como estaba Mirta a los 14 años, confundidos, leyendo el horóscopo todas las mañanas. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú uses nuestras vidas para bendición y luz de muchos. Si hay alguna mujer o algún hombre que me está viendo en este mismo momento y por ignorancia, de pronto, por todavía no conocerte, han estado en todo este tipo de prácticas, yo te ruego en el nombre de Cristo la fortaleza para que puedan dejar todo aquello, para que puedan tirar a la basura todo aquello que no sirve, que no conviene para sus vidas. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos, con fe en ti, mirar a Jesucristo y encontrar en Él todo lo que necesitamos saber acerca del futuro y acerca de nuestras vidas. Estamos confiadas, estamos tranquilas, porque sabemos, Señor, querido Dios, que nuestro futuro está en tus manos. Amén. Si Jesucristo no es el Rey de tu vida y te quedaste mirando este programa porque te interesa mucho todo lo que tenga que ver con el ocultismo, a favor o en contra, quiero invitarte a que hagas a Jesús el Rey de tu vida. Fue el único que murió por tus pecados y Él es además el único camino al Padre. Si necesitas a Dios y estás cansado de haber probado tantas cosas más, hoy te invito a que le digas: querido Jesús, entra en mi corazón. Límpiame de mis pecados, hazme una nueva persona. Me rindo a ti, ya no necesito saber nada más. Amén. Si hiciste esa oración así de sencilla, ahora eres una hija o un hijo de Dios. Ahora Dios mora en tu corazón. Agárrate de su mano, encuentra una iglesia y busca a Dios, porque en Él está la verdadera vida. Hasta pronto.